Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Soy Hadner Meléndez y hoy les estoy presentando dos temas nuevos, que son las configuraciones básicas de los amplificadores de BJT de una etapa y el transistor como interruptor, corte y saturación. Comencemos. El concepto original de los amplificadores operacionales procede del campo de los computadores analógicos, en las que comenzaron a utilizarse estas técnicas operacionales en una época muy temprana como son en los años 40. Y sin duda alguna los amplificadores son un elemento estrella en los sistemas electrónicos analógicos, con el que podemos amplificar señales, atenuarlas y filtrarlas. En esta sección estudiaremos las tres configuraciones básicas de los amplificadores de BJT, que son los circuitos de emisor común, de base común y de colector común. El amplificador de emisor común. En esta siguiente figura se muestra la configuración básica del amplificador de emisor común. El transistor BJT está polarizado con una fuente de corriente constante I, que se supone que tiene una elevada resistencia de salida, un condensador CE que conecta al emisor a tierra, y este condensador CE recibe el nombre de condensador derivación. La fuente de señal de entrada BS tiene una resistencia RS y está conectada a la base del transistor. Entonces esta es la figura que muestra el circuito del amplificador de emisor común. Luego, observando que el puerto de entrada del amplificador de emisor común es entre base y emisor, que está a tierra la señal, y el puerto de salida es entre colector y emisor, de aquí que recibe el nombre de emisor común o también es conocido como amplificador de emisor a tierra. El amplificador de base común. En esta figura se ilustra un circuito básico de un amplificador con BJT de base común. Ahí la base está conectada a tierra, la señal de entrada está acoplada al emisor por medio de un condensador grande de acoplamiento CEC y la señal de salida se toma en el colector. Este transistor está polarizado con una fuente de corriente constante cuya resistencia de salida se supone que es muy alta. Como la base es el terminal común entre los puertos de entrada y salida, el circuito recibe el nombre de base común o amplificador con base a tierra. El amplificador de colector común. Este amplificador, también llamado colector común, es muy útil, puesto que tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja. Como un punto importante que debemos tener de cuenta en esto, es que la impedancia de entrada alta es una característica deseable en un amplificador, pues el dispositivo o circuito que lo alimenta no tiene que entregarle mucha corriente cuando le pasa la señal que se desea amplificar. Entonces, este circuito que se muestra no tiene resistencia en el colector y la salida está conectada a la resistencia del emisor. También se nota que como el colector está a tierra de señal y sirve como terminal común entre los puertos de entrada y salida del amplificador, el circuito recibe el nombre de amplificador en colector a tierra. Como ya en videos anteriores hablemos sobre el trabajo de un transistor en la zona de modo activo, ahora pasamos a estudiar lo que corresponde cuando consideramos qué ocurre cuando un transistor sale de la región activa. Entonces tenemos que en un extremo el transistor entra en la región de corte, mientras que en el otro extremo entra en la región de saturación. Estos dos modos de extremos de operación son muy útiles si el transistor ha de usarse como un interruptor, como son en los casos de los circuitos lógicos digitales. Por lo tanto, ahora entonces estudiaremos los modos de operación del transistor en corte y en saturación. Región de corte. Para comprender mejor hemos considerado un circuito sencillo que se muestra en la figura, que está alimentado con una fuente de voltaje VI y deseamos analizar este circuito para los diferentes valores de VI. Si el voltaje VI es menor a unos 0,5 voltios, la unión entre emisor y base conducirá una corriente insignificante. Entonces, de hecho, esta unión puede considerarse polarizada inversamente,
y como la unión entre colector y base también está polarizada inversamente, el voltaje CC es positivo y el dispositivo estará en el modo o región de corte. De esto se deduce que las tres corrientes, es decir, la corriente de base, la corriente de emisor y corriente de colector, son igual a cero, mientras que el voltaje de colector va a ser igual al voltaje VCC, voltaje de corriente directa. La región activa de un transistor. Como ya en videos anteriores hemos explicado a fondo sobre esta región de trabajo del transistor, ahora les explicaré brevemente con respecto. Tenemos aquí que el transistor debe aumentar el voltaje VI arriba de los 0,5 voltios para que de esta manera circulen corrientes apreciables. También así tendremos de que el voltaje base emisor debe ser aproximadamente unos 0,7 voltios como los de diodo de silicio, y el voltaje VI debe ser mayor a 0,5 voltios, para los cuales les estoy presentando las siguientes ecuaciones. La región de saturación. En la saturación tenemos que esto ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alta de lo que puede soportar, mientras que se mantiene trabajando en operación en el modo activo, para el cual les mostré el circuito principal. En esto, la corriente máxima que el colector puede tomar sin que el transistor salga del modo activo. Esto se puede evaluar cuando se hace al voltaje colector base igual a 0. De esta manera, concluyendo con parte del video, tenemos que se conoció o estudió el amplificador de colector común, que presenta una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja. Tanto el amplificador de emisor común como el amplificador de base común, el transistor BJT está polarizado con una fuente de corriente constante. También, sabiendo que el transistor puede trabajar fuera de la región activa, tenemos que en un extremo el transistor entra en la región de corte, mientras que en el otro extremo entra en la región de saturación. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Gracias por haberme visto y no te olvides de regalarme un like.